Oremos, hermanos, para comenzar la palabra de esta mañana. Amado Señor, en esta hermosa mañana, juntos como hermanos, acudimos a ti y rogamos a tu Santo Espíritu que nos guíe a través de la epístola de Santiago. Señor, estamos tocando el tema de las pruebas. Con toda seguridad, todos los que estamos acá presentes, estamos atravesando, estamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y requerimos tu sabiduría, Padre, para entender el propósito de esta. Que tu palabra, Señor, hoy sea predicada con denuedo, que tu palabra sea expuesta, Señor, a la luz de tu Espíritu Santo, para que tú nos guíes, nos enseñes, nos redarguyas y des respuesta a nuestro corazón, Señor, y guía para nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermano. A ver, quiero hacer una pregunta. Podría hacerla a los varones, pero prefiero hacer a las esposas. No sé si tal vez solamente me pasa a mí o tal vez les pasa a todos los matrimonios. Por algún motivo los varones, cuando no sabemos cómo llegar a algún lado, tardamos mucho en pedir ayuda. ¿Les pasa eso a las esposas, que sus esposos no piden ayuda? ¿No? Que dicen, no, sé cómo llegar, vamos a llegar tranquila. Pero damos vueltas y no podemos dar con el lugar. Entonces, bueno, ahí está el GPS, ¿no? Hay aplicaciones que han venido a ayudar a resolver un poquito el problema, pero no lo han solucionado, porque a mí me ha pasado varias veces que pongo la dirección y cuando voy por la calle que me indica, resulta que no es calle, son gradas, entonces no puedo pasar con el auto. Y otra vez hay que volver a dar retro y buscar, y al final no queda otra que pedir ayuda. Después de mucho tiempo pedimos ayuda y llegamos al lugar de destino tarde, pero bueno, hemos llegado. No sé si solamente les pasa, o sea, me pasa a mí o les pasa a todos ustedes. Sí, ¿no? Creo que sí, los varones tendemos a hacer eso, no sé por qué. Nos cuesta mucho pedir ayuda cuando estamos perdidos. Pensamos que tenemos un GPS incorporado, pero lamentablemente no está muy bien calibrado. El tema es que ya sea por orgullo o por autosuficiencia, los varones no pedimos dirección o asistencia para llegar a nuestro destino. Debemos ser honestos, ¿es orgullo o es autosuficiencia? Pero ¿qué pasa con nuestras hermanas? Las mujeres pueden pasar por algo similar respecto a pedir dirección o ayuda cuando pasan o tienen problemas personales. Por algún motivo en especial, las hermanas cuando están pasando por dificultades tienden a cerrar su corazón y a quedarse solas y no pedir ayuda, a no clamar a otras personas para que los guíen. Les es muy difícil abrir su corazón, dar a conocer por lo que están pasando, y les cuesta mucho pedir consejo de cómo resolver ese conflicto, y generalmente las hermanas también pueden pensar de que están solas. Y eso puede deberse a diversos factores. Puede ser temor a ser juzgadas, puede ser ese temor a que les digan, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué sé yo? O también puede ser por malas experiencias. Pueden haber pasado malas experiencias con otras personas que terminaron divulgando. Su problema terminó en chisme y eso trajo dolor a su corazón. Pero al margen de todas las circunstancias que pueda haber, ya sea temor en las hermanas o autosuficiencia en los varones, tenemos una persona en especial a quien podemos, es más, debemos pedir dirección. Necesitamos pedir sabiduría y todo lo que podamos requerir para entender por qué estamos en medio de las pruebas. Por qué han venido los problemas y las dificultades a nuestra vida. Y esto debemos comprenderlo perfectamente, porque si dejamos la prédica del anterior domingo en que estamos en medio de la prueba y debemos tener gozo y ahí nos quedamos, estamos dejando cojo el problema. Vamos a entender ahora lo que Santiago continúa y nos dice qué es lo que debemos hacer. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El propósito para esta mañana es muy sencillo. Es que nosotros podamos saber cómo pedir sabiduría. Pero esa sabiduría tiene un propósito, entender el motivo de la prueba que estamos pasando. Y también saber qué hacer en medio de la prueba. Eso es lo que necesitamos. Ok, hermanos, el anterior domingo veíamos que nosotros debemos tener gozo en medio de las pruebas. Y respecto a las pruebas hemos entendido que en cualquier momento podemos vernos rodeados. Usábamos una palabra, emboscados. ¿No se acuerdan? Les mostraba cómo funciona el tema de ser emboscados. Somos emboscados por un sinnúmero de pruebas que de repente llegan a nuestra vida por todos los flancos. Hace un momento Fabi en la alabanza nos comentaba de un amigo suyo que está pasando por pruebas diversas. Él ha sido emboscado por un sinnúmero de pruebas. Y cuando estas pruebas vienen a nuestra vida, dice la palabra que debemos tener pleno, es decir, el máximo gozo en medio de estas pruebas. Y hemos aclarado y quiero recordarles que nuestro gozo no es porque estamos con pruebas. El gozo no es por la prueba en sí. El gozo es porque las pruebas no pueden empañar, no pueden opacar, no pueden quitar de nuestra mente el hecho de saber que el Señor Jesucristo está con nosotros, es nuestro Señor, es nuestro Padre y Él nos ama y nos cuida. Ninguna prueba puede apartarte del amor de Dios. Eso es lo que nos produce gozo. El entender que en medio de las dificultades, ahí está el Señor para extendernos su mano y llevarnos por el valle de sombra de muerte y prepararnos alimento, agua fresca, abrigo. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. La prueba no produce gozo. Lo que nos da gozo es saber con quién pasamos la prueba. Y con quien pasamos la prueba es con nuestro Señor Jesucristo, aferrados de su diestra. Y el resultado de estas pruebas hemos encontrado que es la paciencia. Es la paciencia que necesitamos. Y también hemos entendido que muchos somos tremendamente impacientes y por eso podemos estar pasando por muchas pruebas. Pero no solamente viene el tema de la paciencia. Santiago nos dice que vamos a ser perfectos y cabales. Pero no para cualquier cosa, para algo específico. Para levantar a otros hermanos que están pasando por las mismas pruebas que nosotros. Pero entendimos que para poder hacer eso, nosotros debemos haber aprobado la prueba. Una vez que aprobamos la prueba, la paciencia está en nosotros. Somos perfectos y cabales para guiar a los demás en la prueba que nosotros ya hemos vencido. Y esto es hermoso porque es Dios mismo capacitándonos a través del crisol de la prueba para hacerle útil, edificando en la iglesia. Es hermoso porque lo necesitamos. Pero también entendíamos que el edificar a los demás es cuando ya hemos pasado la prueba. Y aquí viene una pregunta. ¿Cómo es que pasamos la prueba? ¿Cómo sé que he aprobado esta prueba? Y se escucha mucho la frase, si eres hijo de Dios, no le preguntes por qué estás en la prueba. Pregúntale para qué es la prueba. ¿Lo han escuchado alguna vez? Escuchan muchas veces. No le preguntes a Dios por qué viene la prueba. Pregúntale para qué es. Suena muy bien, pero hermanos, no es bíblico. Es más, la enseñanza de Santiago muestra lo contrario. Nosotros debemos preguntarle al Señor, ¿por qué? Y no tengas temor de preguntarle al Señor, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Porque Santiago nos dice eso. Nos cambia la manera de pensar. Nos dice que debemos pedir sabiduría para entender por qué y para qué estamos pasando la prueba. Necesitamos comprenderlo. Necesitamos saberlo. Por varios motivos, no solamente para saber cómo vamos a vencer la prueba, sino de qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué hay que no le agrada, que debe ser quitado, transformado? ¿A qué debemos renunciar para ser conformados a la imagen de Cristo? Y también qué el Señor quiere tratar en nuestro carácter, en nuestra manera de hacer, para moldarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, hermanos, cuando estamos en medio de la prueba,
Yo quiero que traigas a tu memoria, tal vez ya estás pasando por una prueba compleja, pero trae a tu memoria esa prueba o la que has pasado, una difícil. Y tú puedes decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y ahora vamos a aprender cómo pedir sabiduría para enfrentar, entender la prueba. Por eso dice Santiago, y se los leo con calma, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, si a ti te falta sabiduría para entender lo que está pasando, te dice, pídala a Dios. Pero no solamente se queda ahí con que se la pidas, te aclara algo, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y te será dada, dice Santiago. Y es normal que los creyentes al momento de la prueba se sorprendan y que razonen de la siguiente manera. Tal vez este razonamiento ha llegado a tu mente o algo similar, no sé. ¿Alguna vez has preguntado, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué estoy en esta prueba? Yo te sirvo, oro, estudio las Escrituras, trato de vivir conforme a tu palabra, cuido mi boca, cuido mis pensamientos, ayudo a mi prójimo, amo a mi prójimo. ¿Por qué viene esta prueba a mí? Allá afuera hay tantas personas que no te conocen y hacen cualquier cosa en contra de ti. A ellos puedes probarlos, no a mí. ¿Alguna vez has pensado eso? Yo creo que sí. Y no tengas temor en decir, sí, lo he hecho. Porque el Señor dice que no nos reprocha. Y eso nos da la alegría de saber que estamos en las manos de nuestro Padre. Ese Padre que nos ama y nos va a abrazar. Y si toca que nuestro berrinche cese y después pedir sabiduría, así va a ser. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites esto? Y Santiago nos está exhortando a pedir a Dios sabiduría necesaria para entender las circunstancias por las que estamos en medio de la prueba, las razones de esta prueba. Y tú puedes orar y decirle al Señor, Padre, ayúdame a entender. ¿Por qué esta prueba ha venido a mi vida? Eso es lo que te dice Santiago que hagas. Y la manera de que nosotros podamos llegar a la perfección y la cabalidad del cual nos habla el verso 4, ¿no? Para edificar a los demás hermanos, es mediante la sabiduría que pedimos y que necesitamos. La única manera que tú llegues a ser perfecto y cabal es pidiendo a Dios sabiduría para entender la prueba. Y recuerdo que dábamos el ejemplo de un examen. Cuando estás en el colegio, en la universidad, cuando estás estudiando algo y tú debes rendir un examen, ¿qué haces? Estudias, ¿no es así? Pues tienes que estudiar, tienes que conocer la materia que vas a rendir. Y cuando vas a dar tu examen, pues de lo que has estudiado, rindes tu examen. Si apruebas, listo, estás listo para la siguiente materia. Pero si repruebas, te toca repetir la materia. Y les recuerdo lo que hace tiempo atrás también vimos. Hermanos míos, y esto quiero que lo veamos desde un punto de vista no solamente con humor, sino con tranquilidad. Un creyente, un hijo de Dios, no es que se aplace en la prueba, se especializa en una prueba. A veces nos especializamos porque queremos. Sucede de que alguien está estudiando por una materia y se aplaza. Vuelve a estudiar la materia, vuelve a tomar el examen, se vuelve a aplazar. Y así puede pasar 2 o 3 veces. Cuando tú hablas con esa persona de esa materia, literalmente la domina. Lo único que le falta es aprobar el examen. Así somos nosotros, hermanos. Dominamos diferentes circunstancias complejas en nuestra vida, pero no hemos aprobado la prueba. No hemos pasado el examen. Dios todavía no ha cumplido el propósito de lo que ha acudido a nuestra vida. Y debemos pensar en esto. Y debemos pedir sabiduría al Señor, no solamente para dominar las circunstancias, sino para saber por qué estamos repitiendo y qué debemos hacer para aprobar esta circunstancia.
Y quiero que prestemos atención al orden que Santiago nos da en el momento de la prueba. Y atento a esto, porque el orden es claro. Dice, primero debemos orar pidiendo sabiduría para entender el origen y motivo de la prueba. Ok, tú puedes decir, muy bien, Señor, voy a orar. Voy a respirar un poquito, esta es la prueba complicada. Voy a calmarme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Señor, te pido sabiduría, ¿por qué estoy en este problema? Y tú dices, ok, ya he cumplido, ¿qué viene? Segundo, dice Santiago que tú debes persistir. Tú debes persistir pidiendo sabiduría. Debes persistir en esta petición hasta recibir la respuesta de parte de Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que es poco probable que la respuesta te llegue en ese instante. A lo mejor sí, eso depende solamente del Señor. Pero tú le pides sabiduría y no hay respuesta. Entonces tú tienes dos caminos, o frustrarte y repetir la prueba, o persistir en oración, en fe, pidiendo dirección al Señor. ¿Qué es más fácil? Lamentablemente lo más sencillo es frustrarnos y alejarnos. Y muchos hermanos terminan lastimando su corazón por falta de persistencia. Porque Santiago dice que hagamos eso, que oremos y que persistamos pidiéndole al Señor, que Él nos dará en su tiempo. Y tercero, debemos tener claro que esta sabiduría, hermanos míos, no es un derecho. No estamos exigiendo a Dios que nos diga por qué. No, no podemos hacer eso. Estamos delante de nuestro Rey soberano y todopoderoso. No es un derecho que estamos exigiendo. Estamos rogando por un regalo que solamente Dios da por gracia y lo da a sus hijos. Así que debemos orar, debemos persistir y entender que es la gracia de Dios para nuestra vida, en su tiempo, en el momento perfecto, para saber por qué hemos pasado esa prueba. Te doy un ejemplo y me llamaba mucho la atención cuando comenzábamos el día hoy aquí en la iglesia. Ustedes saben que tenemos un hermoso tiempo de discipulado donde compartimos la palabra. Y Javi nos hacía recuerdo de un ejemplo a través de José. José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo a los 17 años. Y ustedes saben lo que pasó. José fue vendido como esclavo, fue menospreciado por los hermanos, llegó a la casa de Potifar y después fue tomado como un malhechor y fue echado en la cárcel, olvidado por a quienes les interpretó el sueño y todo eso. ¿Sabes cuánto tiempo pasó José desde que fue vendido como esclavo a los 17 años hasta ser investido como el segundo después del faraón en Egipto? ¿Sabes cuánto tiempo pasó? ¿5 meses? ¿6 meses? ¿1 año? 13 años. 13 años José pasó un tiempo de incertidumbre, incluso de abandono en la cárcel. Tú podrías afrontar 13 años de tu vida en incertidumbre de preguntarle al Señor, ¿por qué? 13 años José persistió. Y no solamente persistió, él recibió respuesta. Porque años después, cuando se encontró con sus hermanos, ¿cuál fue la respuesta de José? Para preservación de vida, el Señor permitió esto. ¡Wow! No solamente para preservar su vida, sino la de toda su familia. José entendió eso después de más de una década de persistir. Yo te aliento, hermano mío, a que entiendas de que tu problema, tu dificultad, la prueba que estás pasando, el Señor está contigo y tienes al Espíritu Santo dentro de ti, quien te guía, quien te fortalece, quien te levanta, quien te susurra palabras de amor, quien te abraza en momentos de dificultad, quien enjuga tus lágrimas. Es el Señor que está contigo y Él te guiará y en el momento preciso te mostrará, correrá el velo y entenderás. Y no solamente entenderás por qué estás en la prueba, le darás las gracias al Señor porque sabrás que el propósito del Señor será cumplido en tu vida. Pero yo te ruego en el nombre del Señor que persistas en oración, pidiendo sabiduría, rogando sabiduría al Señor para saber no solamente el por qué, sino qué hacer en medio de esa dificultad. Para pedirle dirección, para pedirle fortaleza, para continuar
para perseverar. A mí me encanta lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 6 y 7. Si lo tienes a la mano, léelo conmigo. Proverbios 2, 6 al 7 dice, porque Jehová da la sabiduría. Solamente de él proviene la sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice versículo 7, él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿De quién viene la sabiduría? Solamente de Dios. ¿A quién debemos orar por sabiduría? Solamente al Señor. Y Él nos dará abundantemente y sin reproche. Y sin reproche. Puede que tu corazón desfallezca, puede que tu ánimo decaiga, puede que tu sonrisa se pierda, que las lágrimas corran por tu mejilla, pero el Señor no te reprochará nada de eso. El Señor estará contigo para levantarte en medio de la dificultad, para consolarte, para fortalecerte y para darte esa sabiduría que tú necesitas. La promesa que tenemos, hermanos, es que el Señor nos da a todos. Pero no solamente nos da, dice que nos da generosamente, abundantemente. Él te dará la sabiduría que tú necesitas abundantemente y no te lo reprochará. Y eso es hermoso. Porque a diferencia de lo que algunos enseñan, Dios no te va a reprochar cuando le preguntes ¿por qué? ¿Por qué tengo esta prueba en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por esta dificultad? Él no te va a reprochar. Ahora entendamos, y eso que quede claro en nuestra vida, cuál es la manera en la cual debemos pedir. Porque hay una manera en la cual debemos pedir y hay una consecuencia cuando no lo hacemos. Y yo quiero que ustedes tengan claro a ambos por qué, para que sepan cómo pedir y para que no afronten estas consecuencias. Y si por algún motivo están viviendo las consecuencias, ahora paren, vuelvan sobre sus pasos y retomen el camino del Señor. Dice el versículo 6 de Santiago 1, pero pida con fe. Vamos a entender qué significa esto. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Es muy interesante cómo Santiago hace esta comparación con las olas del mar. Es muy interesante porque la oración que obtiene resultado es la que está sustentada en la fe. Y ahora, ¿qué es esta fe? La fe a la cual Santiago se está refiriendo es una dependencia completa de Dios. Yo te pregunto, ¿dependes completamente de Dios? Porque si no estás dependiendo completamente de Dios, lo más probable es que o que tu prueba se extienda o que tengas que repetirla. Ya depende de ti. A lo mejor le has tomado cariño a la prueba y no la quieres dejar. No sé. Espero que no. Espero que no. Pero realmente, hermanos, debemos entender esto. La fe es la total dependencia hacia Dios. Total dependencia en pensamiento, en acciones, en manera de vivir, en rendición completa a Cristo Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Porque esta fe no solamente tiene la certeza de que Cristo es Dios, sino tiene la confianza inamovible de la fidelidad que Él tiene en todo tiempo. Aun cuando a ti te esté yendo mal, a ojos humanos, Dios continúa siendo fiel. Dios continúa cuidando de ti. Por eso estás aquí hoy, porque el Señor te ha cuidado hasta hoy. Has pasado dificultades con toda seguridad. Has llorado mucho. Claro que sí. Has pensado en rendirte. Pero estás aquí porque el Señor te ha preservado. El Señor te ha cuidado. El Señor te ha sustentado hasta hoy. Y créeme, Él es fiel y lo seguirá haciendo. Por eso Santiago nos pide que la oración sea con fe. Que no dudemos en nada de la fidelidad y de la provisión y de la sabiduría de parte de Dios. No dudes de que Dios es sabio.
¿Alguna vez hemos escuchado, pensado el hecho de que, no sabes, mi problema, debe haber problemas más grandes y Dios está ocupado con otra persona más importante que yo? No es así, hermanos. Dios es omnipotente y omnipresente. Dios está con tu dificultad, así como está con mi dificultad y con la dificultad de tu hermano o hermana. No te va a desamparar, no te dejará. No es que de repente el Señor ha pedido la vista de ti y ya estás en problemas. No, todo pasa bajo la permisibilidad de nuestro Dios. Y hay un motivo y hay una razón. Porque todas las cosas terminan para bien de los que aman al Padre, a nuestro Dios. Entonces es la confianza. Santiago nos dice, pide, no dudes, no dudes de quién es Dios para ti. No dudes de lo que Dios es. Porque sabes, aun cuando la prueba pueda terminar en muerte para tu vida, Dios preservará tu vida y tu alma. Así que nada escapa de las manos del Señor. No tengas temor alguno. Ahora, tú puedes preguntarte, ¿cómo sé que estoy pidiendo la sabiduría necesaria con fe? Porque puede venir esa duda, ¿no? Yo he estado pidiendo, pero ¿habré pedido con fe? O tal vez he pedido dudando. Y ahora, ¿cómo sé que estoy pidiendo bien? Porque si estoy pidiendo mal, no quiero volver a repetir eso. Quiero pedir bien. ¿Cómo sé que estoy pidiendo la sabiduría necesaria con la fe que Santiago nos dice? Aunque no creas, la respuesta es sencilla y está en la misma palabra. Cuando tú pides con fe, cuando tienes fe y le pides sabiduría a Dios, la verdadera fe, la dependencia hacia Dios, todo rastro de duda desaparece de ti. Y tu confianza en Dios y su palabra crece. Vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Ok? Viene la prueba a tu vida y te haces las preguntas de hace un momento. Señor, ¿por qué a mí? ¿Acaso no soy un hijo tuyo? ¿Acaso tu palabra dice que no me amas? ¿Acaso no oro? ¿Acaso no leo la palabra? ¿Acaso no estoy haciendo las cosas? Todos los domingos voy a congregarme. Señor, hasta estoy estudiando tu palabra en otro lugar. Señor, estoy haciendo de todo. ¿Por qué? ¿Por qué la prueba viene así? ¿Por qué? Y te acuerdas de Santiago y dices, ok, voy a pedir sabiduría. Señor, te ruego, dame sabiduría para entender por qué estoy en esta prueba. Y comienzas a tener fe y de repente toda sombra de duda desaparece y es la misma palabra que te conforta. Y de repente viene a tu mente Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Y en medio del problema, en medio de la dificultad, tú acudes en fe a Romanos 8, 35 al 39 y tú lees y el Señor te dice y te responde, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ahora escucha, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tu corazón se llena de fe, la duda desaparece y entiendes que el Señor es soberano, es Cristo Dios Todopoderoso. Haya o no problema en tu vida, estén las cosas bien o estén mal, el Señor continúa siendo Dios. Y Él tiene promesas para tu vida y Él las cumplirá en su tiempo. Entonces toda sombra de duda desaparece y continúas pidiendo fe, con fe, sabiduría para enfrentar la prueba. Esa es la manera correcta, hermanos. No es que tú creas que, ok, dice el pastor, que ore y que persista. Todos los días voy a orar. Pero cuando no tienes
la palabra que sustenta tu vida y tu corazón, eso está vacío. Es solamente la palabra que te da y te recuerda de quién dependes, a quién has entregado la vida. Es la palabra la que te guía, es la palabra la que te sustenta, es la palabra la que te levanta, la que te redarguye, te reprende, te exhorta en justicia, por amor de su nombre. Solo tendremos claridad y templanza en medio de la prueba, hermanos, cuando la fe nos provea de un fundamento sólido. Ese fundamento quita toda duda, ese fundamento es la palabra. Ahora, Santiago también nos advierte qué pasa con el que pide sin fe, el que duda de recibir sabiduría en el momento de la prueba. ¿Qué dice del que duda, del que no tiene fe? Dice que esas personas son comparadas con las olas del mar. Yo creo que todos hemos visto, ya sea en vivo o en televisión, las olas del mar. Las olas van y vienen según la fuerza del viento. A veces más altas, a veces más pequeñas, a veces más peligrosas, a veces más tranquilas, pero van y vienen, no son constantes. Eso quiere decir que aquel que pide sin fe y dudando es alguien vacilante, es alguien inestable, agitado por las circunstancias y no firme en Dios. Y el Señor quiere evitar eso en nuestra vida. Él no quiere que tú seas alguien así vacilante, alguien que sea guiado por las circunstancias. Quiere que tú persistas en medio de las circunstancias, a pesar de las circunstancias, persiste porque el Señor te da la fortaleza. Si nosotros dudamos y perdemos la fe, seremos llevados por aquí y por allá, por las circunstancias. Y si las circunstancias gobiernan tu vida, vas a desfallecer pronto. Y desmayarás y perderás el rumbo. Pero el Señor hoy quiere fortalecer tu vida para que no seas como esa ola. Para que tú seas como ese faro firme plantado en la roca que pese al vendaval, pese a las olas y a todo eso, permanece firme y estable. Así quiere que seamos el Señor. El que duda no solamente es alguien inestable, sino termina siendo inconstante, como las olas del mar que van y vienen, zarandeados por el viento. Hermano, ¿cómo ha estado tu vida? ¿Cuán constante o inconstante has estado a los pies de Cristo? A veces estamos o creemos que estamos fuertes en el Señor y estamos felices, alabamos, adoramos, nos congregamos, estamos acá y viene la prueba y caemos y ya no nos congregamos, nos alejamos, nos cerramos, no pedimos ayuda porque somos inconstantes. En cambio, si somos firmes, si estamos firmes, el Señor guiará nuestros pasos en todo tiempo. ¿Notan, hermanos míos, por qué las pruebas regresan con mayor intensidad a quien no pide con fe por sabiduría? Aquel que no pide con fe la sabiduría para entender el motivo de la prueba, esta vendrá con mayor intensidad, con mayor duración. Piensa en las pruebas recurrentes en tu vida. Tal vez necesitas hacer un alto en tu vida y pedirle al Señor con fe, no dudando, que te dé sabiduría para entender por qué estás en esa circunstancia. Tal vez estás ya años con esta prueba, no te preocupes. Ahí está el ejemplo de José, recuerda, 13 años para sanar el hecho de haber sido vendido como esclavo y ser el segundo en Egipto. Unos años más para entender que Dios permitió eso para preservar la vida de él y de su familia y de toda una nación hasta el día de hoy. El Señor sabe por qué hace las cosas. Confía en Él, ten sabiduría, pide sabiduría para entender esto. Pídela con fe. Ahora quiero que entendamos el peligro de pedir mal. Porque podemos estar pidiendo y lo pedimos sin fe, dudando. Hay un peligro en pedir mal. Porque dice los versículos 7 y 8 de Santiago, capítulo 1, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante
en todos sus caminos. Ahora quiero que entiendas las palabras de Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en cuántos de sus caminos? ¿En algunos? En todos. ¿Sabes lo fuerte que es esto? Está diciendo que este hombre de doble ánimo no es digno de confianza. No es digno de confianza. Porque por más ímpetu que él pretenda mostrar o tener, cuando la prueba venga a su vida, saldrá huyendo. Porque será llevado por las circunstancias de aquí para allá. No se mantendrá firme. Y hoy en día la iglesia, la sociedad, las familias necesitan de hombres y mujeres plantados en la roca que es Cristo Jesús con fe, no dudando, pidiendo sabiduría para guiar no solamente su vida, sino a los que están a su alrededor. La advertencia para el que duda no puede ser más clara, porque dice que no recibirá nada. No recibirá nada. Tal vez estás pasando por un tiempo de desierto. Algunos lo llaman, no sé, estar en la congeladora, estar en el desierto, qué sé yo, no importa, no importa. Tú estás en un tiempo de escasez y de sequedad espiritual. Aquí está el motivo. Aquí está el motivo. Duda, falta de fe, falta de confianza, falta de reconocer quién y qué es Dios para ti y en tu vida. Si tienes todo eso, pues dice la palabra que no recibirás nada. Así como la fe, hermanos míos, es el instrumento para recibir lo que estamos pidiendo, la duda es lo que impide recibir de parte de Dios la sabiduría necesaria, trayendo para nosotros el reprobar la prueba. Así que yo te animo una vez más. Desarraiga de tu corazón la duda. Y la manera correcta de desarraigar la duda es haciendo barbecho para que la palabra de Dios sea sembrada y crezca y dé fruto en nuestro corazón. Es probable que se haya sembrado más duda, más desconfianza, más falta de fe en nuestro corazón que la misma palabra. Y eso ha crecido, ha brotado, ahí está la maleza. Pero deja que el Espíritu haga barbecho en tu corazón, retire la maleza y la palabra sea plantada para que crezca y dé fruto. Y seas un hombre o una mujer enteramente preparada para toda buena obra. Y que el Señor guíe tu vida, aun cuando estés en dificultades. Quien duda es calificado como alguien de doble ánimo, alguien inconstante en todos sus caminos. Aquel que dice, me va mal en todo, pues aquí está la respuesta, ya sabe por qué le va mal en todo. Ya lo sabe. Y antes de continuar es necesario y debo aclarar algo. Quiero ser enfático en esto. Porque si no hago esta aclaración, nos vamos a ir por un extremo y el Señor no quiere este extremo en nuestra vida. Alguien puede decir, no, yo he dudado la otra vez y ya no voy a recibir nada, ni modo, estoy condenado. No, tranquilos, quiero aclarar esto. ¿Acaso no hubo por lo menos un momento en el cual tú dudaste? No te condenes, todos hemos dudado en algún momento, todos. Por supuesto hubo por lo menos una vez en la cual dudamos, probablemente son varios. Pero quiero que sepa lo siguiente. Hasta los grandes héroes de la fe dudaron. Ahí está, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Acaso él no cayó en la zozobra de querer ayudar, entre comillas, a Dios por no esperar la promesa? Bueno, cosechó las consecuencias de su falta de fe. Pero al final, ¿recibió o no la promesa? Pues la recibió, claro que sí. Dudó. Pero acá entendemos que Abraham no era alguien de doble ánimo. Él supo volver siempre a los pies de Cristo y hacer las cosas que el Señor le pedía. Y debemos ser iguales, volver siempre a los pies de Cristo, siempre a los pies de nuestro Señor. Porque así no seremos de doble ánimo y la promesa del Señor vendrá a nuestra vida. No seamos una persona de doble ánimo.
O en realidad la traducción es bien interesante, a mí me llama mucho la atención. Una traducción directa es alguien de dos almas. Llama la atención, ¿no? Porque es alguien dividido entre dos pensamientos. Eso es lo que está expresando Santiago. Alguien que está dividido entre dos pensamientos. Por un lado, ahí está el pensamiento que quiere escuchar la palabra de Dios, quiere que sus peticiones sean oídas por el Señor. Pero por el otro lado está la falta de fe, el creer que no va a ser atendido. Ese es alguien de doble ánimo, que siempre está pensando en que sí quiero que me escuche, pero no lo va a hacer. Al final, hay gente más importante que yo para el Señor. No, hermanos, no dejes que el enemigo siembre eso en tu mente. Porque las personas de doble ánimo son inestables y, como dice Santiago, en todos sus caminos. Dudan, son indecisos en cada cosa que hacen. El temor gobierna su vida. Y como te dije, en resumen, es alguien en quien no se puede confiar. No puedes confiar en él, porque sus decisiones son llevadas por las circunstancias o por los demás. No tienen la certeza o la firmeza de saber qué es lo que el Señor está haciendo en su vida. ¿Les va mal en algo? Decaen y se van. Alguien les dice otra cosa, se van por otro lado. Son inconstantes como las olas. Seamos firmes y llenos de fe, de dependencia hacia nuestro Señor Jesucristo. Y Él hará que prevalezcamos. Los de doble ánimo no van a recibir sabiduría. Esa sabiduría tan necesaria para pasar y aprobar la prueba. Por eso es que tú puedes encontrar a gente repitiendo la prueba una y otra vez y otra vez. Y incluso hay gente que va de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia y nunca se asienta en una. Porque es de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. ¿Saben? Ellos no reciben la sabiduría, no porque Dios no esté dispuesto a dárselas, sino porque dudan de que Dios pueda dárselas. Entonces no dudes, hermano, pide con fe. Oh, amados hermanos, es probable, es seguro que la prueba te ha rodeado. Has sido emboscado por las dificultades, por las aflicciones. Tú necesitas pedir a Dios que te dé sabiduría para entender por qué vino esa prueba, qué hacer en medio de ella y cómo aprobarla. Debes pedir esa sabiduría. Pide con fe, no dudando. Y el Señor hará lo que le corresponde también. Ora, persiste el tiempo que sea necesario y comprende que es la gracia del Señor obrando en tu vida. Pidamos esa sabiduría con fe. Y como vimos el anterior domingo, pidamos esa sabiduría llenos de gozo, sabiendo que Dios responde a quien clama a Él. Él lo prometió y Él responderá. Y eso nos llena de gozo. Hermanos, no seamos, y si lo has estado haciendo, deja de ser alguien de doble ánimo, alguien inconstante en tu camino, en la fe. Hermanos, la prueba no es mala, no es mala. Porque la prueba es el instrumento de Dios para perfeccionarnos, para hacernos cabales y perfectos. Solamente necesitamos la sabiduría para afrontar y entenderla. Así que, hermanos, que la obra sea completa. Que la paciencia sea completa en todos nosotros. Pidamos con fe, sin dudar. Amén. Quiero que te pongas de pie. Y qué mejor este momento para ponernos a cuentas con el Señor. De reconocer que probablemente hemos estado dudando mucho. Y por eso la prueba se ha hecho repetitiva en nosotros. No es que le hemos tomado cariño a la prueba y queremos que esté ahí, sino que queremos que en realidad la prueba pase y aprobemos la prueba. Hoy vamos a pedir sabiduría al Señor con fe. Amén. Cierra tus ojos, pon tus manos en alto.
Y dile conmigo al Señor: Padre, la prueba está aquí, en mi vida. La prueba, Señor, es constante. Yo te ruego que nos des a todos nosotros sabiduría de lo alto. No solamente para entender por qué la prueba ha venido. Danos la sabiduría para saber qué hacer en medio de ella. Para poder persistir, Señor. Para que nuestra fe no decaiga. Danos, Señor, la fortaleza de continuar confiando, entendiendo quién eres tú para nosotros. Oh Padre, queremos saber el momento en que esta prueba pase, porque la hemos aprobado, Señor, porque te hemos dado la gloria con este tiempo, porque entenderemos cuál ha sido el motivo por el cual ha acudido, y te daremos la gloria, Señor, te damos las gracias, porque tú obraste en medio de esta circunstancia. Yo te ruego, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas que hoy están atravesando dificultades, problemas, incertidumbre. Te ruego por sabiduría. Te pido, Padre, que tu palabra comience a echar fruto, Señor. Dé fruto en sus corazones. Sea esa palabra que los atraiga a ti. Sea esa palabra que con lazos de amor, Señor, los afirme en ti. Que cuando pasen la prueba sean perfectos y cabales para edificar a otros hermanos, a otros que necesitan de esta guía. Señor, gracias, gracias, porque estamos en tiempo de prueba. Gracias porque tú utilizas esto como herramienta para perfeccionarnos, para hacernos a tu imagen y semejanza, a imagen de Cristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque en medio de la dificultad, en medio de la prueba, tú eres Dios. Y no hay ola que pueda cubrirte. No hay terremoto que pueda desestabilizarte. No hay escasez que te haga temblar. Tú eres soberano, perfecto y eterno. Y en ti está puesta nuestra confianza. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Y nos entregamos por completo a ti. En el nombre de Jesús. Amén.